Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. Rodrigo había pasado toda su vida en el taller, rodeado de motores, engranajes y chispas de soldadura, sin esperar jamás que algo así llegara a su puerta. Esa mañana, mientras el sol apenas iluminaba las calles polvorientas de la ciudad, un transporte imperial aterrizó con un estruendo que hizo temblar los cimientos del edificio. Varios guardias descendieron con pasos rígidos y precisos, cargando un enorme paquete envuelto en telas pesadas, adornadas con piedras que brillaban débilmente a la luz. Rodrigo, con las manos manchadas de aceite y el delantal cubierto de hollín, no pudo evitar fruncir el ceño. Nadie le había avisado de ninguna entrega especial. Cuando los guardias colocaron el paquete en medio del taller, el silencio fue absoluto. Solo el zumbido de las máquinas en reposo llenaba el aire. Uno de los soldados se adelantó, levantando la voz para que todos escucharan. Este paquete contiene a la hija del emperador. Ha sido enviada a ustedes por orden directa de su majestad. Recíbanla con respeto y cuidado. Rodrigo se quedó inmóvil un instante, evaluando la situación. ¿La hija del emperador en su pequeño taller? Era imposible, ridículo incluso. Sin embargo, cuando uno de los guardias levantó la tela, revelando a la joven que descansaba entre cojines de terciopelo y mantos dorados, todo el escepticismo desapareció de su mente. La chica tenía un rostro delicado, con ojos grandes y expresivos que reflejaban curiosidad y un toque de miedo. Su cabello oscuro caía en suaves ondas, y aunque su cuerpo era mucho más grande que el de cualquier otra joven que Rodrigo hubiera visto, había en ella una elegancia natural que desmentía cualquier burla que pudiera haber oído sobre su apariencia. Isabela, como le habían dicho que se llamaba, abrió lentamente los ojos y miró a su alrededor. El taller, con su desorden, el olor a aceite y metal caliente, era un mundo completamente distinto a los salones del Palacio Imperial de los que probablemente venía. Su respiración se aceleró un poco al ver las herramientas y la maquinaria por todas partes, y Rodrigo percibió un destello de fascinación en su mirada. El joven mecánico se acercó con cautela, sin perder la compostura, aunque en su interior algo vibraba con una mezcla de curiosidad y admiración. «Bienvenida, Isabela», dijo con voz firme pero cálida. «Aquí puedes estar tranquila. Esto es solo un taller. Nada que pueda lastimarte, a menos que tú quieras aprender demasiado rápido». Isabela soltó una risa nerviosa, una mezcla de timidez y diversión, y Rodrigo sintió como algo se removía en su pecho. Esa risa tenía un poder extraño, capaz de desarmar cualquier defensa, y él se sorprendió a sí mismo deseando escucharla de nuevo. Mientras los guardias permanecían a unos pasos, vigilando cada movimiento, Rodrigo comenzó a mostrarle el lugar. Le enseñó cómo se manipulaban las herramientas, cómo se ajustaban los engranajes, cómo una chispa podía cambiar por completo el funcionamiento de una máquina. Isabela observaba con atención cada explicación, sus manos temblorosas al principio, pero pronto empezaron a moverse con más confianza. Rodrigo notó que su curiosidad era genuina, que quería entender cada mecanismo, cada proceso. No había falsa modestia ni miedo al fracaso, había un deseo real de aprender, de descubrir. Y aunque Rodrigo sabía que su vida cotidiana nunca había incluido algo así, no podía apartar la mirada de ella. Al caer la tarde, mientras el taller se llenaba de sombras alargadas, Rodrigo y la joven se sentaron sobre un banco, exhaustos pero con los ojos brillantes por la emoción. Ella le contó fragmentos de su vida en el palacio, de cómo siempre había sido objeto de burlas por su tamaño, de cómo cada presentación ante la corte era un recordatorio de que no encajaba en los estándares que otros habían impuesto. Rodrigo escuchaba en silencio, sorprendido por la vulnerabilidad que emanaba de esa confesión. Él no veía burla ni exceso, veía fortaleza, curiosidad y una chispa de inteligencia que desmentía cualquier juicio superficial. Cuando los guardias finalmente anunciaron que debían retirarse por la noche, Rodrigo notó que su mirada no podía apartarse de Isabela. Había algo en su forma de inclinarse hacia adelante, de absorber todo lo que le mostraba, que lo hacía sentir más vivo que cualquier motor que hubiera reparado. Esa noche, mientras la joven descansaba en los cojines del taller, Rodrigo no pudo dormir. La idea de que ella estuviera allí, de alguna manera confiando en él, lo mantenía despierto. Algo estaba cambiando, y él no sabía si estaba preparado para lo que eso significaba. Al día siguiente, el taller despertó con un bullicio inusual. El sol entraba por las ventanas cubiertas de polvo, iluminando las piezas de metal y las herramientas dispersas, y Rodrigo sintió que todo parecía distinto con Isabela allí. Ella se movía con cuidado, observando cada engranaje, cada máquina, como si quisiera entender un mundo completamente nuevo. Sus ojos brillaban con una mezcla de asombro y concentración, y cada gesto,
cada risa nerviosa que se escapaba de sus labios, parecía llenar el lugar de una energía desconocida. Rodrigo decidió comenzar mostrándole los motores más simples, aquellos que podía desmontar y volver a armar sin riesgos. Mientras explicaba, ella inclinaba la cabeza, preguntaba y tocaba con delicadeza, absorbiendo cada instrucción como una esponja. Él no podía evitar notar la paciencia con la que aprendía y cómo su entusiasmo crecía con cada descubrimiento. A veces, sus dedos se rozaban al pasar piezas de metal o al ajustar tornillos, y una corriente de electricidad parecía recorrerlos a ambos, aunque ninguno decía nada al respecto. Al mediodía, Rodrigo preparó un pequeño almuerzo. Comieron en silencio al principio, solo escuchando el zumbido de las máquinas y el viento que se colaba por las rendijas. Isabela rompió el silencio con una pregunta inesperada. Rodrigo, ¿alguna vez has querido ver el mundo más allá de este taller? Él se rió suavemente, sin perder la mirada en ella. Todos los días, pero nunca tuve compañía para hacerlo. Ella sonrió, y hubo un momento de pausa, como si el tiempo se hubiera detenido. Esa sonrisa lo desarmó, y él sintió un impulso de acercarse más, de acortar la distancia que todavía lo separaba. Sin darse cuenta, mientras ella se inclinaba para recoger un tornillo que había caído, sus manos se tocaron brevemente. Fue un contacto ligero, casi accidental, pero suficiente para que ambos sintieran algo que no podían ignorar. La tarde trajo un reto inesperado. Rodrigo decidió enseñarle un motor más complejo, uno que siempre le había parecido imposible para cualquier aprendiz novato. Isabela lo miró con determinación y sin miedo, preguntando cada detalle, probando cada ajuste. Rodrigo quedó sorprendido de su rapidez para comprender los mecanismos, su instinto natural para anticipar fallas y su habilidad para trabajar con precisión. Era como si ella hubiera nacido para estar allí, manejando herramientas y comprendiendo la maquinaria. Mientras trabajaban, Rodrigo comenzó a notar pequeños detalles en Isabela que lo dejaban sin aliento. La forma en que fruncía el ceño cuando se concentraba, cómo su respiración se aceleraba al intentar algo difícil, y cómo sus ojos reflejaban una mezcla de nervios y curiosidad que lo mantenía alerta. Cada sonrisa que le dirigía hacía que su corazón latiera con fuerza, y cada gesto suyo parecía acercarlo más a algo que aún no sabía nombrar. Al caer la tarde, Rodrigo decidió mostrarle uno de sus proyectos más personales, un motor que había construido desde cero, un diseño que nunca había compartido con nadie. Isabela lo observó fascinada, pasando los dedos sobre los bordes metálicos sin tocar lo delicado del mecanismo, y luego se volvió hacia él con los ojos brillantes. «Esto es increíble, Rodrigo. Es como magia». Él sonrió, y por un instante, el mundo pareció reducirse a ese taller, a ese motor y a la joven frente a él. No hubo guardias, no hubo imperio, no hubo expectativas, solo ellos dos, compartiendo algo único y frágil. Rodrigo sintió que su corazón se aceleraba, y en un impulso, tomó la mano de Isabela. Ella no retiró la suya. La sostuvo, suave, con una mezcla de timidez y decisión, y sus dedos se entrelazaron como si siempre hubieran pertenecido a ese lugar, a ese momento. La chispa que nació en ese instante fue más que un roce, fue la promesa silenciosa de algo que ambos ignoraban pero que ambos sentían profundamente. Mientras el sol se escondía detrás de los edificios de la ciudad, tiñendo el taller de tonos anaranjados y rojizos, Rodrigo comprendió que nada volvería a ser igual. Isabela no era solo una invitada inesperada, era alguien que estaba cambiando su vida de formas que aún no podía entender, y él no quería resistirse a ello. La noche llegó, y el taller quedó en silencio. Rodrigo, mirando la silueta de Isabela dormida sobre los cojines, se dio cuenta de que aquel encuentro casual se estaba transformando en algo mucho más profundo. Algo que ni el imperio ni sus órdenes podrían interrumpir. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y descubrimiento para Rodrigo e Isabela. Cada mañana, ella llegaba temprano al taller, con los ojos llenos de curiosidad y la determinación que Rodrigo no podía dejar de admirar. Pasaban horas entre motores, engranajes y herramientas, y poco a poco, la joven comenzó a demostrar habilidades que iban más allá de lo que cualquier aprendiz normal podría lograr. Era como si entendiera las máquinas de un modo intuitivo, prediciendo fallas antes de que ocurrieran y reparando piezas con precisión sorprendente. Un día, mientras ajustaban un motor particularmente complicado, Rodrigo notó algo extraño. La maquinaria comenzó a moverse sola, girando y ajustándose de manera que desafiaba la lógica. Al principio pensó que había cometido un error en el ensamblaje, pero al mirar a Isabela, vio que sus manos estaban ligeramente levantadas, flotando sobre la máquina sin tocarla. Sus ojos brillaban con concentración, y un leve temblor en su cuerpo parecía canalizar energía hacia el motor. Rodrigo retrocedió un paso,
sorprendido y fascinado. Isabela, ¿tú hiciste eso? Preguntó, sin poder creer lo que veía. Ella bajó las manos rápidamente, como si temiera que alguien más la hubiera visto. Su rostro se tiñó de rubor, y sus ojos se llenaron de nerviosismo. No, no debería haberte mostrado esto todavía, dijo en voz baja. Nadie sabe que puedo hacer esto. Rodrigo se acercó lentamente, tratando de transmitir calma. No me importa, Isabela. Lo que sea que puedas hacer, es increíble. No hay nada que temer aquí. Ella respiró hondo y por primera vez permitió que él viera el lado más vulnerable de su habilidad. Le explicó que desde pequeña había sentido una conexión especial con la energía, con el flujo de fuerzas que podía manipular sin tocar físicamente los objetos. Siempre había mantenido ese poder en secreto, temerosa de que el imperio o la corte lo vieran como una amenaza. Rodrigo, lejos de juzgarla, la miró con admiración. Su talento no solo era raro, era extraordinario, y él no podía imaginar el peligro que corría si alguien descubría su secreto. Durante los siguientes días, Rodrigo decidió enseñarle algunas técnicas mecánicas más avanzadas, mezclando su conocimiento con la forma en que Isabela podía manipular la energía. Comenzaron a trabajar juntos en motores complejos, combinando habilidad humana y poder sobrenatural. Cada ajuste de engranaje se volvía más eficiente con la ayuda de Isabela, y cada vez que lo hacía, Rodrigo sentía un cosquilleo de asombro y emoción. La joven no solo aprendía rápidamente, mejoraba todo lo que tocaba, elevando la maquinaria a un nivel que Rodrigo nunca había imaginado. Una tarde, mientras revisaban un generador antiguo que había sido considerado inútil por otros mecánicos, Isabela logró ponerlo en funcionamiento usando su energía. La máquina rugió con vida, y Rodrigo no pudo contener un grito de sorpresa y admiración. La chispa de orgullo en los ojos de Isabela era tan intensa como la luz de las chispas que salían de la máquina. Rodrigo se acercó a ella y, sin pensarlo, tomó su mano, entrelazando sus dedos con suavidad. «Eres increíble», susurró, casi sin aliento. No sé cómo explicarlo, pero nunca había visto algo así. Isabela bajó la mirada, tímida, y Rodrigo percibió un temblor en su cuerpo que no era miedo, sino emoción. Había una conexión entre ellos que iba más allá de lo físico. Era como si cada chispa de energía, cada motor que cobraba vida, los uniera más profundamente. Sin embargo, la sensación de maravilla pronto se mezcló con tensión. Rodrigo sabía que el imperio podría aparecer en cualquier momento, y que el poder de Isabela no debía ser descubierto. Cada vez que los guardias pasaban cerca del taller, ella se tensaba, y Rodrigo la guiaba para mantener su habilidad oculta. Esa tensión los acercaba de formas inesperadas, miradas que duraban demasiado, toques accidentales que parecían deliberados, y silencios llenos de significado. Una noche, mientras la ciudad dormía, Rodrigo encontró a Isabela sola, sentada junto a un motor abierto, practicando en secreto su habilidad. Se acercó sin hacer ruido y se sentó a su lado. «No tienes que esconderte», le dijo suavemente. «Aquí estás a salvo». Ella suspiró y apoyó la cabeza en su hombro por un instante, una muestra de confianza que lo conmovió profundamente. Rodrigo comprendió que, además de aprender y mejorar sus habilidades, Isabela estaba buscando un lugar donde pudiera ser aceptada tal como era. Y él, sin saberlo del todo, se estaba convirtiendo en ese lugar. A medida que la noche avanzaba, las chispas del motor iluminaban sus rostros, reflejando la mezcla de emoción, miedo y deseo que crecían entre ambos. Ninguno dijo palabra alguna, pero la conexión que se formaba era más fuerte que cualquier conversación. Rodrigo sabía que ese vínculo pronto sería puesto a prueba, que la llegada del imperio y los secretos de Isabela podrían cambiarlo todo, pero en ese instante, en ese taller, nada más importaba. El aire de la ciudad estaba cargado de tensión aquella mañana. Rodrigo había notado desde temprano que algo no estaba bien. Las calles, usualmente llenas del bullicio de comerciantes y aprendices, se veían extrañamente silenciosas. Incluso el viento parecía más pesado, como si presagiara la llegada de algo que nadie podía detener. Mientras ajustaba un motor, Rodrigo escuchó un sonido familiar que le heló la sangre, el zumbido de naves imperiales descendiendo lentamente hacia la ciudad. Isabela estaba cerca, observando cómo él trabajaba, sin percibir aún la gravedad de la situación. Rodrigo se acercó y tomó su mano, apretándola con fuerza. «Isabela, escucha», dijo en voz baja. «Tenemos problemas. El imperio ha enviado una flota. Están buscándote». Los ojos de la joven se abrieron de par en par. Su respiración se volvió rápida, pero en lugar de pánico, había una determinación en su mirada. «¿Por qué me buscan?
Preguntó con voz firme. Tu padre, el emperador, dijo Rodrigo con un suspiro. Te envió aquí como una broma, y ahora quiere asegurarse de que vuelvas, para castigar o ridiculizar a quien sea que te protegiera. Isabela asintió lentamente, comprendiendo la magnitud del peligro. Rodrigo, consciente de que no podían enfrentarse a la flota con armas convencionales, comenzó a improvisar. Tomó piezas de repuesto, engranajes, herramientas y restos de viejos motores, y los transformó en trampas y defensas improvisadas para proteger el taller y ganar tiempo. Cada movimiento era rápido, meticuloso, pero la presencia de Isabela a su lado hacía que todo fuera más intenso. Mientras trabajaban, Rodrigo observó cómo Isabela utilizaba su poder de manera sutil para potenciar los mecanismos, acelerando la activación de trampas y reforzando la estructura del taller. Era fascinante y aterrador a la vez. Cada chispa de energía que surgía de ella parecía una advertencia de que no solo estaban jugando con metal y engranajes, sino con fuerzas que podían cambiar el curso de la batalla antes de que siquiera comenzara. Cuando la flota imperial apareció en el horizonte, el cielo se oscureció con el brillo metálico de las naves, y un rugido colectivo llenó el aire. Los guardias imperiales que habían acompañado a Isabela se alinearon frente al taller, con expresiones de autoridad y desdén. Rodrigo se colocó junto a la joven, listo para enfrentarlos, mientras ella se mantenía firme a su lado, sin un ápice de miedo. No podrán entrar, dijo Rodrigo. No mientras yo esté aquí. Isabela asintió, y por primera vez Rodrigo notó que sus manos temblaban, pero no por miedo, sino por la adrenalina que los mantenía alerta. Cada mirada entre ellos transmitía un entendimiento silencioso, no eran simples compañeros, estaban unidos, y cualquier amenaza externa solo los acercaba más. Los primeros soldados descendieron con cautela, pensando que el taller era un objetivo fácil. Pero Rodrigo y Isabela habían preparado todo meticulosamente. Trampas que parecían simples piezas de metal explotaban con fuerza cuando se activaban, y mecanismos improvisados lanzaban destellos y chispas que desorientaban a los invasores. Isabela usaba su energía para reforzar cada movimiento, guiando engranajes y palancas con una precisión que dejaba a Rodrigo boquiabierto. Cada vez que un soldado intentaba acercarse, se encontraba con una barrera invisible, sutil pero implacable, que lo mantenía a distancia. A medida que la batalla se intensificaba, Rodrigo se dio cuenta de algo que lo sorprendió más que cualquier ataque. Estaba completamente concentrado en proteger a Isabela, pero al mismo tiempo, sentía una emoción creciente cada vez que sus manos se rozaban, cada vez que compartían un instante de complicidad entre el caos. La mezcla de peligro y cercanía los hacía más audaces, más conectados. El cielo comenzó a llenarse de humo y chispas de los primeros choques entre las defensas del taller y la flota imperial. Isabela, con la respiración agitada, movía sus manos sobre la maquinaria, dirigiendo la energía con precisión casi artística. Cada chispa que surgía parecía un mensaje silencioso para Rodrigo: no tienes que temer, estoy contigo. Al final de la tarde, tras horas de tensión, los primeros soldados fueron repelidos. La flota permanecía en la distancia, observando, evaluando, pero Rodrigo sabía que el peligro no había desaparecido, solo habían ganado tiempo. Isabela, exhausta pero sonriente, se dejó caer junto a él. Sus manos se encontraron de nuevo, entrelazándose con fuerza. Nunca pensé que alguien pudiera luchar a mi lado así, dijo ella, con un hilo de risa entre la fatiga. Me hace sentir fuerte. Rodrigo la miró fijamente, comprendiendo que no era solo la fuerza física la que los mantenía a salvo, sino la conexión entre ellos, la confianza que habían construido en medio del caos. La flota imperial aún estaba allí afuera, y sabían que el enfrentamiento final sería inevitable, pero en ese instante, en el taller lleno de chispas y metal, ambos entendieron que juntos podrían enfrentarlo todo. La noche cayó sobre la ciudad como un manto silencioso, y el taller se llenó de sombras y destellos de luz reflejados en el metal. Rodrigo estaba sentado junto a uno de los motores que habían estado reparando todo el día, revisando los últimos ajustes. Isabela, a su lado, observaba con atención, pero había algo diferente en su mirada. La tensión de los días recientes, la cercanía, la lucha que habían enfrentado juntos, había creado un vínculo que ahora parecía imposible de ignorar. Ella dejó la herramienta a un lado y se recostó ligeramente, apoyando el codo sobre el banco. Sus ojos brillaban con un resplandor que Rodrigo no podía descifrar de inmediato. Rodrigo, dijo ella en un susurro. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí. No solo por protegerme, sino por mostrarme que puedo ser más de lo que todos creen. Él dejó de ajustar los engranajes y la miró fijamente. Su corazón latía con fuerza y un calor inesperado subía por su pecho.
Durante días había querido decirle lo que sentía, pero nunca había encontrado las palabras. Ahora parecía que el momento se presentaba solo. Isabela, comenzó con voz firme pero temblorosa. No tienes que agradecerme nada. Yo estoy aquí porque quiero estar contigo. Desde que llegaste, todo en mi vida cambió. Nunca había sentido algo así por nadie. Ella parpadeó, sorprendida, y un hilo de sonrisa se dibujó en su rostro. Por un instante, el ruido del taller, las sombras y el olor a aceite desaparecieron. Solo existían ellos dos, compartiendo un silencio cargado de significado. Rodrigo, yo también siento lo mismo, dijo ella suavemente, con un dejo de vulnerabilidad que la hacía aún más hermosa a sus ojos. Siempre tuve miedo de que nadie aceptara quien soy, pero contigo me siento, completa. El corazón de Rodrigo se aceleró. Se inclinó un poco hacia ella, sin apartar la mirada. Cada respiración compartida, cada chispa de luz que salía del motor cercano, parecía crear un puente invisible entre ellos. Finalmente, acercó su rostro al de Isabela y rozó suavemente sus labios con los suyos. Fue un beso corto, pero lleno de intensidad y emoción contenida, un contacto que sellaba lo que ambos sentían desde hacía días. Isabela cerró los ojos y respondió al beso con timidez y decisión al mismo tiempo, dejando que la conexión que habían formado en medio del taller se manifestara físicamente. Cuando se separaron, respiraban con dificultad, sus frentes aún apoyadas y sus manos entrelazadas. Ninguno necesitaba palabras, todo lo que querían expresar estaba en la cercanía, en el calor de su contacto, en la seguridad de saber que estaban juntos. No puedo creer que esto esté pasando, susurró Isabela. Me siento como si todo lo que temía se hubiera desvanecido. Rodrigo sonrió, apoyando suavemente su mano en la mejilla de ella. Nada de eso importa mientras estemos juntos. Lo que venga, lo enfrentaremos juntos. El sonido de la ciudad lejana, el zumbido de los motores apagados y las chispas ocasionales de la maquinaria creaban un ambiente íntimo y seguro. A pesar de la amenaza del imperio y de los días llenos de tensión, en ese instante, Rodrigo e Isabela se sintieron invencibles. Cada roce, cada mirada, cada palabra silenciosa fortalecía su vínculo, transformando la relación en algo mucho más profundo que amistad o complicidad. Era confianza absoluta y un amor que nacía en medio del caos. Mientras la noche avanzaba, Rodrigo tomó una decisión silenciosa. Sabía que el peligro del imperio no se había ido, que pronto tendrían que enfrentarse a nuevas amenazas, pero también sabía que nada de eso podía separarlos. Con Isabela a su lado, su ingenio y habilidades combinadas eran una fuerza que ningún ejército podría subestimar. Ella le devolvió la mirada y, sin palabras, entendió que lo que sentían iba más allá de cualquier orden, broma o expectativa del emperador. El taller quedó silencioso, salvo por el murmullo de la maquinaria y el sonido de sus respiraciones sincronizadas. Rodrigo e Isabela se quedaron juntos, entrelazados, conscientes de que habían encontrado algo raro y precioso, un refugio en medio del peligro, un vínculo que los hacía más fuertes, valientes y preparados para todo lo que vendría. Y mientras la ciudad dormía, una sensación de calma y certeza los envolvió, como si por primera vez en mucho tiempo, el mundo fuera un lugar donde podían ser ellos mismos y luchar codo a codo contra cualquier adversidad. El amanecer llegó con un rugido metálico que hizo temblar el taller. Rodrigo se despertó con un sobresalto, los engranajes de los motores cercanos vibrando al compás del sonido que provenía del cielo. Isabela ya estaba de pie, sus ojos fijos en las ventanas, donde la silueta de la flota imperial se recortaba contra el sol naciente. Cada nave brillaba con un metal frío, organizado en filas perfectas, lista para descender y arrasar con cualquier obstáculo en su camino. Han venido, dijo Rodrigo, con la voz tensa pero firme. Esta vez no es solo para buscarte, Isabela. Quieren destruir todo lo que se interponga en su camino. Isabela asintió, y Rodrigo notó que aunque su respiración estaba acelerada, sus ojos brillaban con determinación. No había miedo, solo concentración. Juntos, comenzaron a preparar el taller para lo que sería un enfrentamiento sin precedentes. Rodrigo improvisaba armas con restos de metal y piezas de repuesto, mientras Isabela utilizaba su habilidad para potenciar cada mecanismo y reforzar las defensas del lugar. Cada movimiento de ella era calculado, elegante y letal, aunque no necesitaba armas para ser peligrosa. Cuando los primeros soldados descendieron de la flota, confiados y seguros de su victoria, se encontraron con un terreno inesperado. Trampas de engranajes giratorios, lanzadores de aceite caliente y mecanismos que explotaban con precisión los detenían a cada paso. Rodrigo e Isabela se movían en sincronía, él manipulando las máquinas y ella canalizando su energía para amplificar cada acción.
Los soldados caían, confundidos y atemorizados por la combinación de ingenio humano y fuerza sobrenatural. Isabela demostró su destreza de manera impactante. Con un simple gesto, levantó piezas de metal y las lanzó contra los invasores con una precisión mortal. Cada vez que Rodrigo activaba un mecanismo, ella lo potenciaba, haciendo que el taller se convirtiera en un campo de batalla dinámico, impredecible y extremadamente peligroso. Sus movimientos eran rápidos, casi como si bailaran entre el fuego y las chispas, y Rodrigo no podía apartar la vista de ella. Cada gesto suyo combinaba belleza y poder de una forma que lo dejaba sin aliento. Mientras los invasores intentaban reorganizarse, Rodrigo notó que Isabela se movía con más confianza que nunca. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y concentración, estaba disfrutando la batalla, pero sin perder el control. Rodrigo comprendió que no era solo la lucha física lo que los mantenía fuertes, sino la conexión profunda entre ellos. Cada mirada que compartían, cada toque accidental de las manos al activar un mecanismo, fortalecía su coordinación y los hacía prácticamente invencibles dentro del taller. El combate se intensificó. Algunas de las naves imperiales intentaron aterrizar más cerca, pero Rodrigo había preparado trampas que las hicieron retroceder, y cada ataque era contrarrestado con rapidez. Isabela se movía de un lado a otro con agilidad sorprendente, levantando escombros y proyectándolos con fuerza, mientras Rodrigo controlaba los mecanismos que lanzaban aceite, chispas y metal giratorio. La combinación de sus habilidades parecía sobrenatural, y los soldados comenzaron a retroceder, desconcertados por la destreza de una pareja que jamás imaginaron enfrentar. En medio del caos, Rodrigo notó que su preocupación por la seguridad de Isabela se mezclaba con algo más profundo: admiración, deseo y un amor que ahora estaba en plena evidencia. Cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente, sentían un calor que los mantenía conscientes y alertas, pero también los fortalecía emocionalmente. Era como si esa chispa entre ellos fuera un combustible que les daba fuerza para continuar, incluso cuando la batalla parecía interminable. Finalmente, después de horas de combate intenso, los invasores comenzaron a retroceder. Rodrigo e Isabela, agotados pero victoriosos, se apoyaron uno en el otro mientras el taller crujía con los restos de las trampas activadas. Sus respiraciones eran profundas, sus cuerpos cubiertos de polvo, aceite y sudor, pero sus ojos brillaban con satisfacción y alivio. Habían demostrado que juntos podían enfrentar cualquier amenaza, que la combinación de ingenio, fuerza y confianza mutua los hacía invencibles. Nunca imaginé que podríamos, dijo Rodrigo, respirando con dificultad. Nunca imaginé que podrías luchar así. Isabela sonrió, dejando que su cabeza se apoyara contra su hombro. Y yo nunca imaginé que alguien pudiera protegerme y al mismo tiempo comprenderme de esta manera. El cielo, todavía marcado por el humo de los primeros ataques, comenzaba a aclararse. La flota imperial permanecía a la distancia, evaluando la magnitud de su derrota momentánea. Rodrigo sabía que el peligro aún no había terminado, que el imperio no se rendiría fácilmente, pero también comprendió algo esencial: mientras él e Isabela permanecieran juntos, tendrían la fuerza para enfrentar cualquier desafío que viniera. El taller, ahora lleno de marcas de la batalla, chispas apagadas y motores humeantes, se convirtió en un símbolo de su unidad y determinación. Ninguna nave, ningún soldado, ninguna amenaza podría destruir lo que habían creado entre ellos: un vínculo de confianza, amor y fuerza que los hacía invencibles. Y mientras la tarde caía sobre la ciudad, Rodrigo e Isabela permanecieron uno al lado del otro, listos para lo que fuera que el imperio decidiera hacer a continuación. El taller estaba silencioso, solo interrumpido por el zumbido débil de los motores que aún funcionaban y el crujido de las estructuras afectadas por el combate del día anterior. Rodrigo y Isabela habían pasado la noche reparando los daños, ajustando engranajes y fortaleciendo las defensas, conscientes de que la flota imperial no se daría por vencida. Cada sombra que se movía, cada sonido extraño, les hacía mirar con atención, listos para cualquier señal de peligro. Mientras revisaban un sistema de poleas que Rodrigo había improvisado para reforzar las ventanas, notó algo que lo hizo detenerse. Una de las piezas parecía haber sido manipulada de forma diferente a como él la había dejado. Frunció el ceño y sus instintos le dijeron que alguien dentro del taller había traicionado su confianza. Miró a Isabela, que trabajaba concentrada, y sintió un frío recorrer su espalda. «Alguien ha estado aquí», dijo en voz baja, su mirada recorriendo cada rincón del taller. No fue un accidente. Isabela se levantó rápidamente y caminó a su lado. «¿Quién podría hacerlo?», preguntó, la preocupación asomando en su voz. «¿Alguien del imperio ya está aquí?». Rodrigo negó con la cabeza, su mente trabajando a toda velocidad.
No. Esto fue interno. Alguien que conocía nuestra posición y nuestras defensas. Alguien que nos traicionó. La tensión llenó el aire. Durante semanas, Rodrigo había confiado en sus aprendices, enseñándoles con paciencia y considerándolos parte de su familia improvisada en el taller. Pero ahora, uno de ellos había revelado secretos al emperador, informando sobre la ubicación de Isabela y la preparación que habían hecho para enfrentar a la flota imperial. La traición dolió más que cualquier ataque externo. Debemos ser cuidadosos, dijo Rodrigo. Si el emperador se entera de esto, no solo vendrán a por ella, sino que destruirán todo. Isabela asintió, con la mandíbula apretada. Su energía chispeaba de manera sutil, como si preparara cada fibra de su cuerpo para la acción que inevitablemente vendría. Rodrigo la observó y comprendió algo fundamental: su fuerza no solo era física o sobrenatural. Su coraje y determinación eran un escudo que lo fortalecía emocionalmente, y juntos podían superar incluso la traición más dolorosa. Decidieron preparar el taller para una posible infiltración. Rodrigo reforzó puertas, ajustó trampas y configuró mecanismos improvisados que solo ellos podrían activar con precisión. Isabela utilizó su energía para potenciar cada defensa, creando barreras invisibles y movimientos inesperados que harían que cualquier intruso se arrepintiera de entrar. Cada acción que realizaban juntos aumentaba la confianza mutua y la conexión que ya era palpable entre ellos. Más tarde, Rodrigo decidió confrontar al aprendiz que sospechaba. Lo encontró en el área de almacenamiento, intentando reorganizar piezas como si nada hubiera pasado. Su mirada se tensó al ver a Rodrigo entrar. «No entiendo de qué hablas», dijo con voz temblorosa, aunque Rodrigo percibió la mentira de inmediato. Rodrigo avanzó, con los músculos tensos y la mirada fija. «No me mientas. Sé que enviaste información al emperador. Cada detalle que me diste sobre tus movimientos estaba planeado para traicionar a Isabela. No importa lo que digas». El aprendiz bajó la cabeza, incapaz de sostener la intensidad de la mirada de Rodrigo. «Lo hice, porque tenía miedo. Tenía miedo de lo que sucedería si no obedecía», confesó. «No pensé que pudieras perdonarme». Rodrigo respiró hondo, tratando de calmar la rabia que lo consumía. «Esto no es solo miedo, es una amenaza para todos nosotros. Pero aún tienes una oportunidad de redimirte. Debes ayudar a proteger este taller y mantener la flota a raya, o todo estará perdido». El aprendiz asintió, temblando, y comenzó a colaborar de inmediato. La traición había dejado cicatrices, pero también había fortalecido la resolución de Rodrigo e Isabela. Sabían que nada ni nadie podía separarlos, que la confianza mutua era más poderosa que cualquier traición. Mientras ajustaban las últimas defensas, Rodrigo miró a Isabela y tomó su mano. «Pronto vendrá el enfrentamiento final», dijo. «Y esta vez no habrá margen de error». Isabela lo miró a los ojos, y en ese momento, Rodrigo vio algo más que determinación. Vio la fuerza de alguien dispuesto a luchar hasta el final, no solo por ella misma, sino por él y por todo lo que habían construido juntos. Sus dedos se entrelazaron con firmeza, y Rodrigo sintió que, aunque el peligro los rodeara, no había lugar donde preferiría estar que junto a ella. El taller, cubierto de polvo, chispas apagadas y restos de la batalla anterior, se convirtió en un símbolo de resistencia. Rodrigo e Isabela sabían que la llegada del emperador sería inevitable, y que esta vez todo dependería de ellos. Pero también sabían que, traición o no, juntos eran más fuertes que cualquier ejército, más astutos que cualquier enemigo y más invencibles de lo que habían imaginado. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de rojo y dorado, y mientras la sombra de la flota imperial aparecía nuevamente en el horizonte, Rodrigo apretó la mano de Isabela con fuerza. «Vamos a enfrentarlo juntos», susurró. «Nada podrá separarnos». Isabela asintió, y por primera vez, el miedo fue reemplazado por una certeza absoluta. Lucharían, amarían y sobrevivirían, sin importar lo que el emperador tuviera planeado. El cielo estaba teñido de rojo y dorado, y la flota del emperador descendía con un estruendo que hacía temblar la ciudad. Rodrigo e Isabela se encontraban frente al taller, rodeados por las defensas que habían preparado, junto al aprendiz que había decidido enmendar su traición. Cada engranaje, cada trampa, cada chispa de energía que Isabela podía generar estaba lista para convertir el lugar en un campo de batalla imposible de superar. La primera nave del emperador descendió directamente sobre el taller. Rodrigo ajustó rápidamente los mecanismos que lanzarían aceite caliente y escombros metálicos, mientras Isabela canalizaba su energía para amplificar la fuerza de cada trampa.
Los soldados que intentaron descender fueron recibidos por un despliegue de ingenio y poder que los dejó desorientados y retrocediendo. La coordinación entre Rodrigo e Isabela era perfecta. Cada movimiento de ella potenciaba sus propias acciones, y cada ajuste suyo aseguraba que sus defensas fueran impenetrables. Finalmente, entre humo y chispas, apareció el emperador en persona. Su armadura relucía con autoridad y amenaza, y su mirada se posó sobre su hija con dureza. Isabela, dijo con voz firme y gélida. Has desobedecido órdenes. Ven conmigo ahora o sufrirás las consecuencias. Isabela no se movió, sus ojos fijos en Rodrigo. Había algo en su mirada que el emperador nunca había visto, determinación, fuerza y amor. No voy a ir con usted, dijo. Aquí es donde debo estar. El emperador dio un paso hacia adelante, y Rodrigo se interpuso entre ellos, la tensión aumentando con cada instante. Si quieres llevarla, tendrás que pasar sobre mí, dijo, con una firmeza que sorprendió incluso al aprendiz. Lo que siguió fue una lucha épica. Rodrigo e Isabela, juntos, utilizaron cada recurso del taller, trampas, mecanismos, y la energía de Isabela como un poder capaz de derribar soldados y desactivar armas avanzadas. Rodrigo demostraba astucia y velocidad, mientras Isabela se movía con fuerza y gracia, cada golpe suyo lleno de control y precisión. Cada contacto entre ellos reforzaba su confianza mutua, y cada sonrisa compartida en medio de la batalla era una chispa de esperanza y amor que los mantenía invencibles. El emperador, aunque poderoso, no esperaba la combinación de ingenio humano y fuerza sobrenatural que se desplegaba ante él. Cada ataque que lanzaba era neutralizado por una trampa ingeniosa o por la energía de Isabela. Rodrigo se movía con rapidez, usando su conocimiento del taller como ventaja, y juntos lograron desgastar al emperador hasta el punto en que su furia se convirtió en frustración. Finalmente, en un momento decisivo, Rodrigo y Isabela se acercaron al emperador como uno solo. Rodrigo sostuvo firmemente sus manos sobre los controles de una de las trampas más poderosas del taller, mientras Isabela concentraba toda su energía para potenciarla. La combinación fue suficiente para desarmar al emperador, derribándolo sin causarle daño grave, pero dejándolo derrotado y sin opciones. Isabela dio un paso adelante, mirándolo directamente a los ojos. Papá, no necesito que me devuelvas al palacio. Tengo un lugar aquí, con personas que me respetan y me aman. El emperador, sorprendido por la fuerza y la valentía de su hija, bajó la cabeza. Durante años, había visto la burla y la crítica como su manera de enseñar, sin comprender que la verdadera fortaleza no se encontraba en la obediencia ciega, sino en la valentía y la confianza en uno mismo. Por primera vez, sintió respeto y orgullo por su hija. La flota imperial, al ver que su comandante estaba derrotado pero ileso, se retiró lentamente, comprendiendo que no podían vencer aquella combinación de amor, ingenio y fuerza. El taller permaneció intacto, lleno de polvo, aceite y restos de batalla, pero Rodrigo e Isabela estaban de pie, juntos y victoriosos. El aprendiz que había traicionado su confianza se acercó y bajó la cabeza, arrepentido. Rodrigo lo miró y simplemente dijo: aprendiste la lección. Ahora ayúdanos a reconstruir y proteger esto. Isabela se acercó a Rodrigo, y sin palabras, lo abrazó con fuerza. Sus cuerpos cubiertos de polvo y sudor se encontraron en un gesto que era más que amor, era gratitud, seguridad y victoria. Rodrigo correspondió al abrazo, sintiendo que todo lo que habían pasado los había llevado a este momento. La ciudad alrededor estaba en calma, y el taller, aunque dañado, se había convertido en un símbolo de resistencia, ingenio y amor verdadero. Con el tiempo, Rodrigo e Isabela reconstruyeron el taller, convirtiéndolo en un lugar más grande y fuerte, donde la tecnología y la energía de Isabela coexistían en armonía. Su amor creció con cada día, sólido y seguro, mientras la flota imperial nunca volvió a amenazarlos, y el emperador, aunque distante, aprendió a respetar la fuerza y determinación de su hija. Rodrigo e Isabela descubrieron que juntos podían enfrentar cualquier desafío, que la combinación de ingenio humano, fuerza sobrenatural y amor verdadero era más poderosa que cualquier ejército. Y mientras el sol brillaba sobre la ciudad, los dos permanecieron lado a lado, sonrientes, sabiendo que habían encontrado un hogar, un amor y una fuerza que nada ni nadie podría destruir. La historia de su lucha se convirtió en leyenda, pero para ellos, el verdadero triunfo era estar juntos, felices y libres, construyendo un futuro brillante y lleno de esperanza.